¿Qué harías si descubrieras que la mejor comida que has probado en tu vida fue preparada por una niña de 11 años con ingredientes que jamás imaginarías? En un pequeño rancho en la sierra de Michoacán, cerca del pueblo de Tancítaro, existía una familia que los vecinos consideraban problemática pero inofensiva. Los padres, conocidos por su afición al alcohol y su negligencia hacia su única hija, eran vistos con lástima más que con preocupación. Pero lo que nadie sabía era que dentro de esa casa humilde, una niña había encontrado una forma de sobrevivir que desafía toda comprensión. Durante 3 años, Rosita Vargas cocinó para sus padres los guisos más deliciosos que ellos jamás habían probado. Ellos la elogiaban entre tragos de mezcal, sin preguntarse nunca de dónde venía la carne que su hija de apenas 8 años conseguía preparar con tal maestría. Esta es la historia real de la niña cocinera de Michoacán, un caso tan perturbador que las autoridades decidieron sellar los archivos durante décadas para proteger a todos los involucrados. Una historia sobre negligencia, supervivencia y los monstruos que a veces creamos sin darnos cuenta. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si este tipo de historias te atrapa como a mí, suscríbete ahora mismo. Cada semana traigo casos que los medios nunca cubrieron, historias que permanecieron ocultas durante años. Déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta comunidad que busca la verdad, por más oscura que sea. Ahora sí, comencemos. El caso salió a la luz la mañana del 14 de marzo de 1988, cuando Esperanza Vargas, la madre de Rosita, entró al cuarto de su hija buscando unas tijeras. Rosita, que para entonces tenía 11 años, estaba en la escuela. Era una de las pocas veces que Esperanza entraba a esa habitación, ya que generalmente estaba demasiado ebria o desinteresada para preocuparse por lo que hacía su hija. El cuarto de Rosita era pequeño pero sorprendentemente ordenado para ser el espacio de una niña. Había dibujos en las paredes, muñecas viejas en un estante y una pequeña cama con sábanas remendadas pero limpias. Esperanza buscó las tijeras en el escritorio improvisado que Rosita había armado con cajas de madera, y fue entonces cuando notó algo extraño debajo de la cama. Era una caja de zapatos, nada inusual para el cuarto de una niña, pero cuando Esperanza la abrió buscando las tijeras, lo que encontró le heló la sangre. Dentro de la caja había docenas de collares y placas de identificación de mascotas, collares de perros y gatos de todos los tamaños y colores. Algunos tenían nombres grabados: Canelo, Princesa, Duque, Manchas, Pelusa. Había al menos 40, quizás más, todos cuidadosamente organizados como si fueran una colección de trofeos. Debajo de los collares, Esperanza encontró algo peor: una libreta escolar con la letra infantil de su hija, llena de lo que parecían ser recetas. Pero no eran recetas normales. Cada página detallaba no solo los ingredientes y el procedimiento, sino también la fuente de la carne utilizada. Guiso del 15 de octubre de 1986, leyó Esperanza con manos temblorosas. Ingredientes: carne del perro café del señor Méndez, atropellado en el camino, yo lo encontré primero. 2 chiles guajillos, 1 tomate, cebolla, ajo. Resultado: papá dijo que era el mejor guiso que había probado. Pidió más. Esperanza pasó las páginas con horror creciente. Había decenas de entradas similares, cada una detallando con precisión infantil pero perturbadora la fuente de la carne, el método de preparación y la reacción de sus padres. Algunas entradas mencionaban gatos, otras mencionaban perros. Algunas hablaban de tlacuaches, zarigüeyas e incluso un venado pequeño, que Rosita afirmaba haber encontrado muerto en el monte. Pero las últimas páginas de la libreta contenían algo que hizo que Esperanza gritara con tal fuerza que los vecinos más cercanos, a casi 1 kilómetro de distancia, escucharon el sonido. Las últimas 3 entradas no hablaban de animales. Guiso especial del 3 de diciembre de 1987, decía la primera de estas entradas. Ingredientes: carne muy suave, el bebé de la señora Domínguez. Lo encontré en el arroyo. Creo que se cayó de su carriola cuando su mamá no estaba viendo. Todavía estaba tibio.
La carne de bebé es muy tierna, casi no necesita cocción. Mamá dijo que era el guiso más delicioso que había comido en su vida. Lloró de felicidad. Eso me hizo sentir bien. La segunda entrada, fechada en enero de 1988, era igualmente perturbadora. Guiso del 18 de enero de 1988. Ingredientes: carne del abuelo Fermín. Papá dijo que el abuelo murió mientras dormía. Yo lo encontré primero en la mañana. Nadie más estaba despierto. Tomé lo que necesitaba antes de avisar a mis papás. La carne de viejo es dura, pero con suficiente tiempo de cocción queda bien. Papá comió 3 platos. Dijo que era como si el abuelo siguiera con nosotros. La tercera entrada, la última, fechada apenas 2 semanas antes del descubrimiento, fue la que destrozó completamente a Esperanza. Guiso del 28 de febrero de 1988. Ingredientes: el hermanito que mamá perdió. Lo encontré en el baño envuelto en toallas. Mamá estaba llorando mucho y papá estaba borracho como siempre. Nadie se dio cuenta cuando lo tomé. Era muy pequeñito, no dio mucha carne, pero alcanzó para un guiso. Se lo di a mamá para que se sintiera mejor. Dijo que le recordaba a algo, pero no sabía qué. Dejó de llorar después de comer. Esperanza Vargas había sufrido un aborto espontáneo a finales de febrero. El feto, de aproximadamente 5 meses de gestación, había sido envuelto en toallas y dejado en el baño mientras ella se recuperaba del shock y su esposo, Rodrigo, bebía para olvidar. Para cuando buscaron el pequeño cuerpo para darle sepultura, había desaparecido. Asumieron que Rodrigo, en su estado de ebriedad, lo había enterrado en algún lugar del rancho y había olvidado dónde. Ahora Esperanza sabía la verdad, y esa verdad la destruyó. Cuando los vecinos llegaron alertados por los gritos, encontraron a Esperanza en el piso de la habitación de su hija, sosteniendo la libreta contra su pecho y repitiendo una y otra vez: «Me lo comí. Me comí a mi propio hijo. Me lo comí». Rodrigo Vargas, el padre, fue encontrado en la parte trasera de la casa, inconsciente por el alcohol como era habitual. Cuando finalmente despertó y le explicaron lo que había sucedido, su reacción fue de incredulidad primero, luego de horror, y finalmente de una furia ciega que requirió a 3 hombres para contenerlo. Rosita regresó de la escuela esa tarde, caminando por el sendero de tierra con su mochila remendada, tarareando una canción infantil. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Cuando vio a la multitud reunida frente a su casa, su primera reacción fue de curiosidad. Cuando vio a su madre siendo sostenida por 2 vecinas mientras lloraba histéricamente, su segunda reacción fue de preocupación. Pero cuando vio a un hombre sosteniendo su libreta, su caja de collares abierta en el suelo, su reacción final fue de algo que los testigos describieron como la ausencia total de emoción. Rosita no corrió, no lloró, no intentó explicarse. Simplemente se quedó parada en la entrada del rancho, mirando la escena con ojos que los presentes describieron como vacíos como pozos secos. Cuando el comisario del pueblo, don Alberto Reyes, finalmente se acercó a ella y le preguntó si era verdad lo que decía la libreta, Rosita respondió con una voz tan tranquila que varios adultos presentes sintieron escalofríos a pesar del calor de la tarde michoacana. «Sí, es verdad», dijo la niña de 11 años. «Pero no entiendo por qué están enojados. Mis papás siempre tenían hambre y nunca había comida. Yo solo quería que comieran bien. Ellos decían que mi comida era deliciosa. Eso me hacía feliz. ¿Hice algo malo?». Esa pregunta, pronunciada con genuina confusión por una niña que aparentemente no comprendía la magnitud de sus acciones, perseguiría a todos los que la escucharon por el resto de sus vidas. Las autoridades de Tancítaro no estaban preparadas para un caso así. El pueblo, conocido principalmente por su producción de aguacate, nunca había enfrentado nada ni remotamente similar. El comisario Reyes tomó la decisión de contactar a las autoridades estatales en Morelia, mientras Rosita era llevada a la pequeña clínica del pueblo para ser examinada por el único médico de la zona. El doctor Arturo Vega, quien llevaría el peso de este caso por el resto de su carrera, realizó el examen inicial de Rosita. En su informe, que permanecería sellado durante décadas,
Describió sus hallazgos con una mezcla de profesionalismo médico y horror personal. La paciente es una niña de 11 años, desnutrida pero funcional, escribió el doctor Vega. Presenta signos de negligencia prolongada, cicatrices de heridas no tratadas, caries dentales severas, bajo peso para su edad. Sin embargo, su desarrollo cognitivo parece normal o incluso superior al promedio. Durante el examen, la paciente respondió a todas las preguntas con calma y claridad. No mostró signos de remordimiento, ansiedad o comprensión de que sus acciones fueran moralmente incorrectas. Cuando le pregunté por qué había hecho lo que hizo, simplemente respondió: porque mis papás necesitaban comer y yo era la única que podía conseguir comida. El doctor Vega también documentó algo que encontró particularmente perturbador. Rosita tenía conocimientos culinarios y anatómicos que parecían imposibles para una niña de su edad. Sabía exactamente qué partes de un animal o de un cuerpo eran comestibles y cuáles no. Conocía tiempos de cocción, combinaciones de especias, técnicas de preservación. Cuando se le preguntó dónde había aprendido todo esto, su respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Aprendí sola, dijo. Primero con los animales que encontraba muertos en el camino. Después, con los que atrapaba yo misma. Al principio la carne no quedaba bien, pero fui aprendiendo. Probaba diferentes cosas hasta que sabía bien. Mis papás eran mis jueces. Si a ellos les gustaba, sabía que lo había hecho bien. La investigación formal comenzó cuando llegaron agentes de la Procuraduría del Estado 3 días después del descubrimiento inicial. Para entonces, el caso ya era conocido en todo el pueblo y los habitantes de Tancítaro y comunidades cercanas estaban en estado de shock colectivo. Muchas familias habían perdido mascotas en los últimos años, perros que no regresaban de sus paseos, gatos que desaparecían misteriosamente. Siempre se había asumido que eran coyotes o que los animales simplemente se habían extraviado en la sierra. Ahora todos sabían la verdad, y el horror de esa verdad era casi imposible de procesar. Pero el caso del bebé de la señora Domínguez fue lo que realmente sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. María Elena Domínguez había perdido a su hijo de 8 meses en agosto de 1987. El bebé, Miguelito, había desaparecido de su carriola mientras ella lavaba ropa en el arroyo cercano a su casa. Había buscado durante días, semanas. Había rogado a la Virgen de Guadalupe que le devolviera a su hijo. Había culpado a los coyotes, al río, a sí misma por su descuido. Cuando se enteró de la verdad, María Elena tuvo que ser sedada por el doctor Vega. Según testimonios, no dejó de gritar durante horas. Gritaba el nombre de su hijo, maldecía a Rosita, maldecía a los padres de Rosita, se maldecía a sí misma por no haber protegido mejor a su bebé. Su esposo, incapaz de procesar el horror, abandonó el pueblo esa misma semana y nunca regresó. Los investigadores estatales realizaron excavaciones en el rancho de la familia Vargas y en áreas cercanas que Rosita identificó en sus interrogatorios. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas y reveló que la magnitud de los crímenes era incluso mayor de lo que la libreta sugería. En un área boscosa a aproximadamente 500 metros del rancho, los investigadores descubrieron lo que solo podía describirse como un vertedero de restos. Huesos de docenas de animales, principalmente perros y gatos, junto con otros que los forenses inicialmente no pudieron identificar. Cuando finalmente completaron su análisis, semanas después, confirmaron lo que todos temían. Había restos humanos mezclados entre los de animales. Los forenses identificaron fragmentos óseos pertenecientes a al menos 3 individuos humanos, además del bebé Domínguez y el abuelo Fermín. 2 de estos individuos nunca fueron identificados positivamente, aunque se sospechaba que podían ser viajeros o jornaleros que habían desaparecido en la zona durante los últimos años. El tercero fue identificado como Joaquín Pérez, un anciano del pueblo que había muerto supuestamente de causas naturales en 1986. La familia de don Joaquín había reportado que el cuerpo lucía extraño durante el velorio, como si le faltara peso. Habían asumido que era la enfermedad que lo consumió, pero ahora la horrible verdad emergía. Rosita había encontrado el cuerpo durante la noche anterior al velorio,
cuando la familia había dejado la casa para buscar al sacerdote. Los interrogatorios a Rosita fueron conducidos por especialistas traídos desde la Ciudad de México, ya que las autoridades locales se sentían completamente sobrepasadas. La psicóloga forense Carmen Iglesias fue asignada como evaluadora principal, y sus informes proporcionaron una ventana perturbadora a la mente de la niña. Rosita presenta un caso extremadamente inusual, escribió la doctora Iglesias en su evaluación inicial. No muestra signos de psicosis o desconexión de la realidad. Entiende perfectamente lo que hizo y puede describirlo en detalle. Sin embargo, carece completamente de la respuesta emocional que esperaríamos ver. No siente remordimiento, no porque sea incapaz de sentir, sino porque genuinamente no comprende por qué debería sentirlo. En su mente, proporcionó un servicio esencial a su familia. Los alimentó cuando nadie más lo hacía. Recibió elogios y amor por su comida. Desde su perspectiva, fue una buena hija. Durante las sesiones de evaluación, Rosita habló con una apertura desconcertante sobre sus acciones. Describió en detalle cómo había comenzado todo, 3 años antes, cuando tenía apenas 8 años. Mis papás siempre estaban borrachos, explicó con la voz tranquila que se había convertido en su característica distintiva. Nunca había comida en la casa. A veces pasaban días sin que comiéramos nada. Yo tenía mucha hambre. Un día encontré un perro muerto en el camino. Estaba todavía fresco. Recordé que mi abuela, antes de morir, me había enseñado a preparar guisos. Pensé que si quitaba las partes malas y cocinaba bien la carne, podría comer algo. Funcionó. El guiso quedó bueno. Mis papás se lo comieron sin preguntar. Dijeron que estaba delicioso. Esa noche me abrazaron. Era la primera vez en mucho tiempo que me abrazaban. La doctora Iglesias preguntó a Rosita cuándo había pasado de usar animales encontrados muertos a matarlos ella misma. La respuesta fue igualmente perturbadora por su lógica infantil. Los animales muertos no aparecían todos los días, explicó Rosita, pero yo necesitaba cocinar más seguido porque mis papás querían más. Aprendí a poner trampas, primero para ratones, pero eran muy pequeños, después para gatos. Los gatos tienen buena carne, suave. Los perros son más difíciles de atrapar, pero dan más comida. Aprendí a llamarlos con comida, a ganarme su confianza. Después era fácil. Cuando se le preguntó sobre el momento en que pasó de animales a humanos, la expresión de Rosita no cambió. No fue una decisión, dijo. Simplemente pasó. Encontré al bebé en el arroyo. Su mamá no estaba viéndolo. El bebé ya no se movía. Creo que se había caído al agua y se ahogó. Yo no lo maté, solo lo encontré. Y pensé que era una lástima desperdiciar la carne. Era muy tierna, muy suave. La mejor que había cocinado. Mis papás estuvieron tan felices ese día. La doctora Iglesias presionó más, preguntando si Rosita entendía que el bebé era un ser humano, no un animal. Sí, lo sabía, respondió Rosita sin inmutarse, pero también sabía que estaba muerto y que mis papás tenían hambre. No le hice daño a nadie vivo. Solo usé lo que encontré. Igual que con los perros y los gatos, no veo la diferencia. Esta incapacidad para distinguir moralmente entre animales y humanos, entre lo encontrado y lo causado, fue el foco central del análisis psiquiátrico de Rosita. Los expertos debatieron durante meses sobre su diagnóstico, con opiniones que iban desde trastorno de personalidad antisocial en desarrollo hasta trauma severo por negligencia, hasta algo completamente nuevo que no encajaba en ninguna categoría existente. El caso también planteó preguntas legales complejas. Rosita tenía solo 11 años, muy por debajo de la edad de responsabilidad penal en México. No podía ser juzgada como adulta ni encarcelada de manera convencional. Además, muchos de sus actos involucraban cuerpos que ella afirmaba haber encontrado ya muertos, lo que técnicamente no constituía homicidio, sino profanación de cadáveres, un delito significativamente menor. Sin embargo, las investigaciones revelaron evidencia circunstancial perturbadora que sugería que al menos algunas de las víctimas podrían no haber estado muertas cuando Rosita las encontró. El bebé Domínguez, por ejemplo. La madre había dejado al niño dormido en su carriola, a solo metros del arroyo.
Cuando regresó 15 minutos después, tanto el bebé como la carriola habían desaparecido. La carriola fue encontrada días después, volcada cerca del agua, lo que llevó a todos a asumir que el bebé se había ahogado. Pero nunca se encontró el cuerpo, lo que ahora tenía una explicación horrible. La pregunta que atormentaba a los investigadores era: ¿el bebé realmente se ahogó accidentalmente o Rosita lo encontró dormido y tomó una decisión activa? Cuando se le confrontó con esta pregunta, la respuesta de Rosita fue ambigua, de una manera que solo aumentó las sospechas. «Ya no se movía cuando lo encontré», dijo. «Estaba muy quietecito. Creo que el agua fría lo durmió para siempre. Yo solo lo saqué del agua porque se iba a echar a perder». El uso de la palabra «creo» no pasó desapercibido para los interrogadores. Tampoco la frase «lo durmió para siempre», que podía interpretarse de múltiples maneras, ninguna de ellas reconfortante. La investigación sobre la muerte del abuelo Fermín también reveló inconsistencias. El anciano de 78 años había estado en relativamente buena salud para su edad. Su muerte, ocurrida mientras dormía, había sido atribuida a un paro cardíaco. Pero cuando los forenses examinaron los registros médicos y los testimonios, surgieron preguntas. La esposa de Fermín, Guadalupe, recordó que su esposo había cenado guiso la noche anterior a su muerte, un guiso que Rosita había preparado especialmente para él. Era el guiso favorito del abuelo, había dicho la niña. Quería que lo disfrutara. ¿Había algo en ese guiso? ¿Había Rosita acelerado la muerte de su abuelo para poder usar su cuerpo? Los análisis toxicológicos eran imposibles en ese punto, ya que el cuerpo había sido enterrado meses antes. Cuando se exhumó, los restos confirmaron que faltaban partes significativas, pero no podían revelar la causa de la muerte. Rosita negó consistentemente haber causado la muerte de su abuelo o de cualquier otra persona. «Yo no mato», insistió durante múltiples interrogatorios. «Solo uso lo que encuentro. Es diferente. Matar está mal. Yo nunca haría algo malo». Esta distinción, que ella mantenía con absoluta convicción, reveló una mente que había construido su propia moralidad, una que le permitía realizar actos horribles mientras se consideraba a sí misma una buena persona. Los padres de Rosita, Esperanza y Rodrigo Vargas fueron sometidos a su propia investigación. Las autoridades necesitaban determinar si habían tenido conocimiento de las actividades de su hija, si habían sido cómplices activos o pasivos en sus crímenes. La investigación reveló un cuadro de negligencia tan severa que rayaba en el abuso. Rodrigo Vargas era un alcohólico funcional que pasaba la mayor parte de sus días trabajando en campos de aguacate ajenos y la mayor parte de sus noches bebiendo hasta perder el conocimiento. Esperanza Vargas, también con problemas de alcoholismo, había sufrido depresión severa desde la muerte de su madre años atrás y había abandonado prácticamente todas las responsabilidades domésticas, incluyendo el cuidado de su hija. Rosita había estado esencialmente criándose sola desde los 5 o 6 años de edad. Lavaba su propia ropa, se preparaba para la escuela sin ayuda y desde los 8 años cocinaba para toda la familia. Sus padres, demasiado consumidos por sus propios demonios, nunca se preguntaron cómo una niña tan pequeña conseguía preparar comidas tan elaboradas, ni de dónde venían los ingredientes. «Nunca pensé en ello», admitió Rodrigo durante su interrogatorio, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido prematuramente. La comida aparecía en la mesa y yo la comía. Estaba tan borracho la mayor parte del tiempo que no me importaba nada más. Mi hija me alimentaba mejor que nadie en mi vida, y yo nunca le pregunté cómo lo hacía. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de monstruo me convierte eso a mí? Esperanza, por su parte, estaba demasiado destrozada para proporcionar testimonios coherentes durante las primeras semanas. Cuando finalmente pudo hablar, su confesión fue igualmente devastadora. «Yo sabía que algo no estaba bien», susurró durante una de las sesiones. «Los guisos de Rosita eran demasiado buenos. Una niña de 8 años no cocina así, pero la comida era deliciosa y yo tenía tanta hambre. Así que no pregunté. Preferí no saber. Y ahora descubro que me comí a mi propio hijo, al bebé que perdí. Rosita me alimentó con mi propio bebé y yo le dije que estaba delicioso. ¿Cómo vivo con eso?
¿Cómo puedo seguir respirando sabiendo eso? Los cargos contra los padres fueron finalmente desestimados por falta de evidencia de participación activa. Sin embargo, las autoridades de protección de menores documentaron ampliamente la negligencia, que fue considerada un factor crucial en el desarrollo de los comportamientos de Rosita. El caso atrajo atención nacional cuando la prensa finalmente obtuvo detalles filtrados de la investigación. Los titulares fueron sensacionalistas: la niña caníbal de Michoacán, la cocinera del diablo, el monstruo de Tancítaro. El pueblo fue invadido por periodistas, curiosos y supuestos expertos que querían ver el lugar donde había ocurrido el horror. La comunidad, que ya estaba traumatizada, se sintió violada nuevamente por la atención mediática. Familias que habían vivido toda su vida en Tancítaro comenzaron a emigrar, incapaces de soportar las miradas de los forasteros y las preguntas constantes sobre si habían comido la comida de Rosita. El rancho de la familia Vargas fue incendiado una noche por personas nunca identificadas. Los restos calcinados permanecieron durante años como un recordatorio sombrío de lo que había ocurrido, hasta que finalmente fueron demolidos y el terreno fue consagrado por un sacerdote que realizó múltiples ceremonias de purificación. El destino de Rosita fue determinado después de meses de evaluaciones y debates legales. Dado su edad y las circunstancias atenuantes de negligencia extrema, no podía ser encarcelada. En cambio, fue internada en una institución psiquiátrica especializada en menores en Guadalajara, donde permanecería hasta alcanzar la mayoría de edad. Los informes de su tiempo en la institución, parcialmente desclasificados en 2019, pintan un cuadro complejo. Rosita era una paciente modelo en muchos sentidos. Obedecía las reglas, participaba en terapias, mostraba inteligencia superior al promedio en evaluaciones académicas. Pero los psiquiatras que trabajaron con ella reportaron consistentemente la misma observación perturbadora. Nunca mostró remordimiento genuino. En una sesión documentada de 1990, cuando Rosita tenía 13 años, el psiquiatra a cargo le preguntó si entendía por qué lo que había hecho estaba mal. «Entiendo que ustedes piensan que estuvo mal», respondió Rosita según la transcripción. «Entiendo que la sociedad tiene reglas sobre lo que se puede comer y lo que no, pero en mi mente yo hice lo correcto. Mi familia tenía hambre. Yo encontré una manera de alimentarlos. Ellos fueron felices. Yo fui feliz. Si eso está mal, entonces no entiendo qué significa estar bien». Esta respuesta, y docenas de similares a lo largo de los años, llevaron a los especialistas a diagnosticar a Rosita con lo que describieron como un trastorno de desarrollo moral severo, exacerbado por negligencia traumática temprana. En términos simples, la niña nunca había desarrollado la capacidad de empatía ni la brújula moral que la mayoría de las personas desarrollan naturalmente durante la infancia. Según los expertos, esto no era enteramente culpa suya. La negligencia extrema de sus padres, la falta de modelos morales, la necesidad de supervivencia desde una edad tan temprana, todo esto conspira para crear una mente que funcionaba según reglas completamente diferentes a las de la sociedad normal. Rosita Vargas fue liberada de la institución psiquiátrica el día que cumplió 18 años, en 1995. Las leyes mexicanas no permitían retenerla más tiempo, dado que técnicamente nunca había sido condenada por ningún crimen. Los psiquiatras que la trataron expresaron reservas significativas sobre su liberación, pero no había base legal para extender su internamiento. Antes de salir, Rosita tuvo una última conversación documentada con el director de la institución, el doctor Héctor Márquez. Cuando le preguntó qué planeaba hacer con su vida, su respuesta fue escalofriante. «Quiero cocinar», dijo con una sonrisa que el doctor describió como la primera expresión genuina de emoción que había visto en ella en 7 años. «Es lo único que realmente me gusta hacer, y soy muy buena en ello». El doctor Márquez documentó que sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Después de su liberación, Rosita Vargas desapareció del registro público. Cambió su nombre legalmente.
un proceso que completó con la ayuda de un abogado que las autoridades nunca pudieron identificar. Se desvaneció como si nunca hubiera existido. Los investigadores que intentaron rastrear su paradero en años posteriores encontraron solo callejones sin salida. Algunos reportes no confirmados sugerían que había emigrado al norte, quizás a Estados Unidos. Otros indicaban que había sido vista en diferentes ciudades de México, siempre trabajando en la industria de alimentos de una forma u otra. Pero ninguno de estos avistamientos fue verificado. Lo que sí se sabe es que en los años siguientes a su liberación hubo varios casos en diferentes partes de México de desapariciones inexplicables cerca de restaurantes pequeños que posteriormente cerraban abruptamente. En Tijuana en 1998, en Monterrey en 2001, en Cancún en 2004. Las autoridades nunca establecieron conexiones definitivas, pero los patrones eran inquietantemente similares. Viajeros solitarios que desaparecían, restaurantes que servían carne excepcional, establecimientos que cerraban de la noche a la mañana. En 2008, un detective retirado de Michoacán que nunca había olvidado el caso de Rosita intentó recopilar estos incidentes dispersos. Su investigación independiente sugería que podría haber un patrón, una firma, pero murió de un infarto antes de completar su trabajo. Sus notas, encontradas por su familia, fueron entregadas a las autoridades, pero nunca condujeron a nada concreto. El último avistamiento reportado de quien podría ser Rosita Vargas ocurrió en 2015, en un pequeño pueblo costero de Nayarit. Una testigo, una turista americana que había leído sobre el caso años antes, creyó reconocer a una mujer de aproximadamente 38 años que operaba un puesto de comida en el mercado local. La mujer vendía tamales y guisos que la testigo describió como los más deliciosos que había probado en su vida. Cuando la turista regresó al día siguiente para tomar una foto, el puesto había desaparecido. Nadie en el mercado parecía recordar a la mujer ni su puesto, como si nunca hubiera estado ahí. Los padres de Rosita tuvieron finales muy diferentes. Rodrigo Vargas, consumido por la culpa y el alcoholismo, se suicidó en 1992, colgándose en el mismo árbol donde su hija solía preparar sus trampas para animales. Dejó una nota que decía simplemente: «Yo creé al monstruo. Es justo que el monstruo me destruya». Esperanza Vargas sobrevivió físicamente, pero nunca se recuperó mentalmente. Fue internada en una institución psiquiátrica después del suicidio de su esposo, donde permaneció hasta su muerte en 2010. Según los registros médicos, pasó sus últimos años en un estado casi catatónico, negándose a comer cualquier alimento que no pudiera identificar visualmente con absoluta certeza. Murió de desnutrición severa, habiendo reducido su dieta a solo frutas crudas y agua. Su última palabra documentada, pronunciada días antes de morir, fue el nombre de su hija, Rosita. El impacto del caso en Tancítaro y las comunidades circundantes fue profundo y duradero. El pueblo, que había sido conocido principalmente por su producción de aguacate, quedó manchado para siempre por la asociación con la niña caníbal. El turismo, que nunca había sido significativo, desapareció completamente. Las familias jóvenes emigraron en busca de lugares donde sus hijos no crecieran con el estigma del horror. Para 2000, la población de Tancítaro había disminuido a menos de la mitad de lo que era en 1985. Los que quedaron eran principalmente ancianos que no tenían a dónde ir y que preferían morir en la tierra donde habían nacido, por maldita que estuviera. Las tradiciones locales incorporaron elementos del trauma de maneras sutiles pero perceptibles. Las madres advertían a sus hijos que nunca aceptaran comida de extraños, una precaución común en todas partes, pero que en Tancítaro tenía un peso especial. Los ancianos contaban versiones suavizadas de la historia a las nuevas generaciones, transformándola casi en una leyenda de advertencia sobre los peligros de la negligencia y el abandono. La frase «no seas como los Vargas» se convirtió en un dicho local para padres que necesitaban recordar la importancia de cuidar a sus hijos. Era una advertencia terrible pero efectiva. Descuida a tus hijos y podrían convertirse en monstruos. Los investigadores y psicólogos que estudiaron el caso en años posteriores
lo utilizaron como ejemplo extremo de lo que puede ocurrir cuando la negligencia parental se combina con ciertos rasgos de personalidad. Rosita se convirtió en un caso de estudio en universidades, mencionada en libros de texto de psicología criminal, junto a otros casos famosos de asesinos formados por circunstancias extremas. Pero lo que hace único al caso de Rosita, y lo que continúa perturbando a quienes lo estudian, no es solo lo que hizo. Es el hecho de que, desde su perspectiva, nunca hizo nada malo. La mayoría de los criminales, incluso los más brutales, entienden en algún nivel que sus acciones son incorrectas. Pueden justificarlas, pueden racionalizarlas, pero en algún rincón de su mente saben que han cruzado líneas morales. Rosita nunca tuvo esas líneas. Nunca desarrolló la capacidad de sentir que alimentar a su familia con carne humana era diferente de alimentarlos con carne de perro, o de cerdo, o de cualquier otro animal. En su mente, ella fue una buena hija. Cuidó a sus padres cuando ellos no podían cuidar de sí mismos ni de ella. Proporcionó comida cuando no había ninguna. Recibió amor y elogios por su trabajo. Fue, según su propia evaluación, exitosa. Esa desconexión, esa incapacidad fundamental para comprender el horror de sus propias acciones, es lo que hace que el caso de Rosita Vargas sea tan profundamente perturbador. No es la historia de un monstruo que eligió el mal. Es la historia de una niña que nunca tuvo la oportunidad de aprender qué era el bien. Y eso plantea preguntas incómodas para todos nosotros. ¿Cuántos niños ahora mismo están siendo criados en circunstancias de negligencia tan severa que podrían desarrollar patologías similares? ¿Cuántos padres están demasiado perdidos en sus propios problemas para notar las señales de advertencia en sus hijos? ¿Y cuántas veces al día pasamos junto a situaciones de abandono infantil y elegimos no ver, no intervenir, no preguntar? El caso de Rosita no es solo una historia de horror. Es un espejo que refleja los fallos de una sociedad que permite que niños caigan a través de las grietas del sistema hasta el punto donde el horror se convierte en su normalidad. La pregunta final que este caso plantea no es ¿qué hizo Rosita?, sino ¿qué hicimos nosotros como sociedad para crear las condiciones que la convirtieron en lo que era? Y más importante aún, ¿qué estamos haciendo ahora mismo para prevenir que haya más Rositas en el futuro? Los archivos del caso fueron finalmente desclasificados en 2019, más de 30 años después de los hechos. La decisión generó controversia, con algunos argumentando que la información era de interés público y otros sosteniendo que solo servía para revivir el trauma de una comunidad que había luchado durante décadas por olvidar. Entre los documentos desclasificados había uno que nunca se había hecho público: la última carta que Rosita escribió antes de ser liberada de la institución psiquiátrica. Estaba dirigida a nadie en particular, y los psiquiatras nunca pudieron determinar si era una confesión, una justificación, o simplemente los pensamientos de una mente que funcionaba según reglas que nadie más podía comprender. La carta decía: «A quien encuentre esto, me dicen que lo que hice estuvo mal». Llevo 7 años escuchando eso. Doctores, enfermeras, curas, todos me dicen que soy un monstruo, pero yo recuerdo las caras de mis padres cuando comían mi comida. Recuerdo sus sonrisas, recuerdo los abrazos que me daban, los únicos abrazos que recibí en mi vida. Si eso me convierte en un monstruo, entonces no quiero ser humana. Me dicen que voy a salir pronto, que tengo que reintegrarme a la sociedad. No sé qué significa eso. Solo sé que me gusta cocinar. Es lo único que me hace sentir bien. Es lo único que me hace sentir que importo. Voy a seguir cocinando. Es lo que soy. Es lo único que sé hacer. Y si algún día tienes hambre y no tienes qué comer, y alguien te ofrece un plato de comida caliente sin preguntas, piensa en mí. Piensa en la niña que solo quería que sus padres la amaran. Y come, porque el hambre es peor que cualquier otra cosa. El hambre es lo que realmente convierte a las personas en monstruos. Yo solo aprendí a alimentar al monstruo antes de que me devorara a mí. Rosita. Esta carta, descubierta entre archivos institucionales décadas después,
permanece como el testimonio más escalofriante de una mente que nunca pudo comprender su propia monstruosidad, precisamente porque nunca la vio como tal. Hoy, en 2024, casi 40 años después de los hechos, el caso de Rosita Vargas sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue cocinando? ¿Ha continuado con sus prácticas en algún lugar donde nadie la conoce? Los investigadores contemporáneos han intentado rastrear su paradero utilizando tecnologías modernas, sin éxito. Es como si se hubiera desvanecido completamente, absorbida por un país lo suficientemente grande para esconder a cualquiera que no quiera ser encontrado. O quizás está a plena vista. Quizás trabaja en algún restaurante pequeño, en algún pueblo olvidado, sirviendo comida que sus clientes describen como inexplicablemente deliciosa. Quizás sonríe cuando le preguntan cuál es su secreto, con esa sonrisa que quienes la conocieron describían como carente de algo esencial, algo humano. No lo sabemos, quizás nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que en algún lugar en este momento hay niños siendo criados en condiciones de negligencia tan severa que sus mentes están siendo moldeadas de maneras que no podemos predecir. Niños que están aprendiendo a sobrevivir de cualquier manera que puedan, desarrollando su propia moralidad en ausencia de cualquier guía, convirtiéndose en algo que quizás ni ellos mismos entiendan. El caso de Rosita nos recuerda que los monstruos no nacen, se crean. Y se crean en las sombras de nuestra indiferencia, en los espacios donde elegimos no mirar, en las familias que elegimos no ayudar. Cada niño abandonado es una bomba de tiempo, y nunca sabemos qué forma tomará la explosión. Gracias por escuchar esta historia. Sé que es difícil de procesar, sé que genera más preguntas que respuestas, pero creo que esas preguntas son importantes. Creo que necesitamos hacerlas, aunque las respuestas nos incomoden. Si conoces a un niño en situación de negligencia, haz algo. Habla con alguien. Reporta lo que ves. No asumas que alguien más se hará cargo. No elijas la comodidad de la ignorancia, porque la próxima Rosita podría estar formándose ahora mismo, en algún lugar donde nadie está prestando atención, y su próximo plato de comida podría terminar frente a alguien que amas. La próxima semana regreso con otra historia, otra verdad que alguien prefirió enterrar. Otro recordatorio de que la realidad siempre supera a la ficción. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque las historias que contamos son las que nos ayudan a entender el mundo. Aunque ese entendimiento a veces nos quite el sueño. Cuídense mucho, cuiden a los niños a su alrededor, y la próxima vez que coman algo delicioso, pregúntense de dónde vino, aunque la respuesta los asuste. La verdad siempre es mejor que la ignorancia, especialmente cuando la ignorancia tiene un sabor tan dulce. Hay algo más que necesito compartir antes de cerrar este capítulo, algo que descubrí durante mi investigación y que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este caso. En 2020, un periodista de investigación de Michoacán recibió un paquete anónimo en su oficina. Dentro había una libreta, similar en estilo a las que Rosita había utilizado de niña, pero claramente más reciente. La letra era la misma, esa caligrafía infantil que se había vuelto más refinada con los años, pero que mantenía ciertas características distintivas que los grafólogos confirmaron como consistentes con los escritos originales de Rosita. La libreta contenía entradas fechadas entre 2015 y 2019. Cada entrada seguía el mismo formato que las originales: fecha, ingredientes, fuente de la carne, resultado y la reacción de los comensales. Solo que esta vez los comensales no eran sus padres. Eran clientes de al menos 4 establecimientos diferentes en 3 estados de México. El periodista, cuyo nombre se mantiene confidencial por razones de seguridad, intentó verificar la autenticidad de la libreta. Contactó a grafólogos, a investigadores del caso original. Incluso logró obtener muestras de la letra de Rosita de los archivos institucionales para comparación. Todos los expertos coincidieron. Había una probabilidad muy alta de que la libreta fuera genuina.
Pero cuando el periodista intentó investigar los establecimientos mencionados en la libreta, encontró un patrón perturbador. Cada uno de ellos había cerrado abruptamente en fechas que coincidían aproximadamente con las últimas entradas relacionadas con ese lugar. Los propietarios registrados eran diferentes en cada caso, pero las descripciones físicas proporcionadas por vecinos y antiguos clientes coincidían. Una mujer de mediana edad, cabello oscuro, complexión delgada, que sonreía mucho, pero cuyos ojos parecían siempre estar evaluando algo. Una mujer que cocinaba como los ángeles, según un antiguo cliente de uno de estos establecimientos, pero que nunca comía su propia comida. Siempre decía que prefería ver disfrutar a los demás. El periodista nunca pudo publicar su investigación completa. Sufrió un accidente automovilístico en una carretera rural de Michoacán en 2021. Sobrevivió, pero con lesiones que lo dejaron incapacitado para continuar su trabajo. Su computadora, donde guardaba toda la investigación, fue robada del hospital mientras se recuperaba. La libreta original desapareció del lugar donde la había guardado bajo llave. Algunos dirían que es coincidencia. Otros, que hay ciertas historias que no quieren ser contadas. Lo que sí sabemos es que los patrones de desapariciones en pequeños pueblos de México han continuado durante décadas. Viajeros solitarios que nunca llegan a su destino. Personas sin familia que se desvanecen sin que nadie las busque. Ancianos en comunidades rurales que mueren de causas naturales y cuyos cuerpos lucen extrañamente diferentes en el velorio. No estoy diciendo que todas estas desapariciones estén conectadas con Rosita. Sería irresponsable hacer esa afirmación, pero el patrón existe, y ese patrón debería preocuparnos a todos. En 2022, el gobierno de Michoacán anunció una iniciativa para digitalizar y revisar casos antiguos de personas desaparecidas. Entre los casos que llamaron la atención de los investigadores, había varios de la década de 1980 en la zona de Tancítaro que nunca habían sido conectados con el caso de Rosita. Un jornalero de Guerrero que había viajado a Michoacán buscando trabajo en 1986 y nunca fue visto de nuevo. Una pareja de ancianos de un rancho vecino que desapareció durante una tormenta en 1987, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, aunque su camioneta fue hallada intacta a pocos kilómetros de la casa de los Vargas. Un vendedor ambulante que pasó por Tancítaro en el verano de 1985 y cuya familia en Puebla nunca volvió a saber de él. Cuando los investigadores modernos revisaron estos casos con ojos frescos y los compararon con las fechas en las libretas de Rosita, encontraron coincidencias perturbadoras. No pruebas definitivas, pero sí suficientes coincidencias para sugerir que la magnitud de las actividades de Rosita podría haber sido significativamente mayor de lo que se documentó originalmente. El problema es que ya no hay manera de confirmar estas sospechas. Los testigos han muerto o desaparecido. Las evidencias físicas se perdieron hace décadas. Y Rosita, donde quiera que esté, no está hablando. Hay quienes argumentan que debemos dejar el pasado en paz, que remover estas historias solo causa dolor a las familias de las víctimas y a la comunidad que ha luchado por sanar. Hay mérito en ese argumento. El dolor de los sobrevivientes es real y merece respeto, pero también creo que hay valor en recordar, en entender cómo se forman los monstruos, en reconocer las señales de advertencia que todos ignoraron, porque solo entendiendo el pasado podemos esperar prevenir que se repita en el futuro. El caso de Rosita Vargas no es único. Es extremo, sí, pero no único. En cada país, en cada época, ha habido niños abandonados que desarrollaron patologías similares. Niños cuyas mentes fueron moldeadas por el hambre, la negligencia y la ausencia total de guía moral. Niños que aprendieron a sobrevivir de maneras que la sociedad normal no puede comprender. La diferencia es que la mayoría de estos niños no fueron descubiertos. Sus crímenes, si los cometieron, permanecen enterrados en el olvido. Son las estadísticas que nunca se calculan, los casos que nunca se abren, las víctimas que nunca se cuentan. Rosita fue descubierta por pura casualidad, porque su madre buscó unas tijeras en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Si Esperanza Vargas hubiera buscado en otro lugar ese día, si hubiera estado demasiado borracha para notar la caja de zapatos debajo de la cama, el secreto podría haber continuado indefinidamente. ¿Cuántos secretos similares permanecen ocultos ahora mismo en casas donde nadie está prestando atención? Esa es la pregunta que me quita el sueño. No el horror de lo que Rosita hizo, sino la posibilidad de que haya otros como ella, formándose en este momento en algún lugar donde nadie está mirando. Y la certeza de que, como sociedad, seguimos cometiendo los mismos errores que permitieron que Rosita existiera. Seguimos ignorando a los niños en riesgo. Seguimos mirando hacia otro lado cuando vemos señales de abuso o negligencia. Seguimos eligiendo la comodidad de no involucrarnos sobre la responsabilidad de actuar. Cada vez que hacemos eso, cada vez que elegimos no ver, potencialmente estamos contribuyendo a crear otro monstruo. Otro niño cuya mente será moldeada por el abandono hasta convertirse en algo que no podemos comprender ni controlar. Rosita no nació monstruo, se convirtió en uno, y nosotros, todos nosotros, tenemos algo de responsabilidad en las condiciones que permiten que eso suceda. Antes de cerrar, quiero compartir algo que me dijo uno de los psicólogos que trabajó con Rosita durante su internamiento. Sus palabras me han perseguido desde que las escuché. Lo más triste del caso de Rosita, me dijo, no es lo que ella hizo. Es que en cierto nivel tenía razón. Sus padres la ignoraron toda su vida, excepto cuando les daba de comer. La única vez que recibió amor y atención fue cuando ponía comida en la mesa. Ella aprendió que su valor como ser humano dependía de su capacidad para alimentar a otros, y actuó en consecuencia, con la lógica despiadada de un niño que solo quiere ser amado. No la estoy justificando, continuó. Lo que hizo fue monstruoso. Pero el verdadero monstruo en esta historia no es una niña de 8 años que buscaba desesperadamente el amor de sus padres. El verdadero monstruo es un sistema, una sociedad, una familia que la abandonó tan completamente que esta fue la única solución que su mente infantil pudo encontrar. Esas palabras cambiaron la manera en que veo este caso, y espero que cambien la manera en que tú también lo ves. Rosita fue un monstruo, pero fue un monstruo que nosotros creamos. Y hasta que no aceptemos esa responsabilidad, seguiremos creando más como ella. Gracias por quedarte hasta el final. Sé que no fue fácil. Cuida a los niños a tu alrededor, todos ellos, especialmente los que parecen no necesitarlo, porque a veces los que más necesitan ayuda son los que mejor aprenden a esconder su dolor, y cuando ese dolor se transforma en algo más oscuro, ya es demasiado tarde para todos. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho, y nunca, nunca dejen de hacer preguntas, aunque las respuestas les revuelvan el estómago, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la ignorancia, especialmente cuando la ignorancia alimenta a los monstruos. Una última cosa antes de despedirme. En 2023, recibí un mensaje en las redes sociales de alguien que afirmaba ser de Tancítaro. La persona, que nunca me dio su nombre real, me contó algo que no he podido verificar, pero que siento la obligación de compartir. Según esta persona, hay una tradición no oficial en lo que queda de la comunidad original de Tancítaro. Cada año, en la fecha del cumpleaños de Rosita, el 12 de abril, los pocos ancianos que recuerdan los hechos se reúnen en privado. No celebran nada, no conmemoran nada públicamente. Simplemente se sientan juntos en silencio, compartiendo un ayuno que dura desde el amanecer hasta el anochecer. Es nuestra penitencia, me escribió esta persona. No comemos ese día porque recordamos lo que comimos sin saber. Es la única manera que encontramos de pedir perdón a las víctimas, a los animales, a las personas, al bebé Domínguez, al abuelo Fermín, a todos los que alimentaron nuestro hambre sin que lo supiéramos. También me contó que durante ese día de ayuno, uno de los ancianos siempre cuenta la historia completa a los más jóvenes que asisten, no la versión suavizada que se menciona casualmente. La versión completa, con todos los detalles que los medios nunca publicaron, es nuestra manera de asegurarnos de que nunca se olvide, de que nunca se repita, y al final del día, cuando se rompe el ayuno, solo comen frutas y verduras.
nada de carne. Nunca carne, no en ese día. No sé si esta tradición es real, o si la persona que me escribió simplemente quería añadir un capítulo más a una leyenda que ya tiene demasiados. Pero algo en su mensaje me pareció genuino. Un dolor que trascendía las décadas. Una necesidad de que alguien en algún lugar supiera que la comunidad no había olvidado, que la comunidad seguía cargando con el peso de lo que había sucedido. Seguimos pagando por lo que pasó, terminaba su mensaje, y quizás siempre lo haremos, porque algunos pecados no se expían, solo se sobreviven. Esas palabras me acompañan cada vez que pienso en este caso. Me recuerdan que detrás de las historias de horror hay personas reales, comunidades reales, traumas reales, que no desaparecen cuando el noticiero cambia de tema. Los habitantes de Tancítaro no eligieron ser parte de esta historia. Fueron víctimas tanto como las personas que terminaron en los guisos de Rosita, víctimas de la ignorancia, de la confianza traicionada, de un sistema que falló en proteger a los más vulnerables. Y sin embargo, ellos son los que cargan con el estigma. Ellos son los que tuvieron que vivir sabiendo lo que habían consumido. Ellos son los que perdieron familiares, amigos, mascotas, sin saber que los perdían. Ellos son los que, décadas después, todavía ayunan un día al año para intentar expiar un pecado que nunca supieron que estaban cometiendo. Eso, para mí, es quizás lo más trágico de todo. La manera en que el horror de Rosita se extendió más allá de sus víctimas directas, contaminando a toda una comunidad que nunca pidió ser parte de su historia. Es un recordatorio de que nuestras acciones, especialmente las más oscuras, nunca nos afectan solo a nosotros. Se esparcen como ondas en un lago, tocando vidas que nunca conoceremos, causando dolores que nunca presenciaremos. Rosita probablemente nunca pensó en eso. En su mente infantil, solo estaba alimentando a sus padres. Solo estaba buscando amor de la única manera que sabía. No podía comprender, quizás todavía no puede comprender, las mil maneras en que su búsqueda de amor destruyó las vidas de quienes la rodeaban. Y nosotros, que escuchamos esta historia desde la seguridad de nuestras casas, debemos preguntarnos, ¿qué ondas están causando nuestras propias acciones? ¿Qué dolores estamos generando sin saberlo? ¿Y qué podemos hacer hoy para asegurarnos de que, cuando nuestra historia sea contada, no sea una de horror, sino de compasión? No tengo respuestas fáciles, solo tengo preguntas. Y la esperanza de que al compartir estas historias, al forzarnos a enfrentar los horrores que preferimos ignorar, podamos aprender algo, podamos cambiar algo, podamos prevenir que el próximo Rosita nazca en las sombras de nuestra indiferencia. Esa es la razón por la que hago lo que hago, no para explotar el sufrimiento ajeno, no para entretener con el horror, sino para recordar, para advertir, para iluminar las esquinas oscuras donde los monstruos se forman, con la esperanza de que la luz los prevenga antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ser parte de esto. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final, aunque sé que no fue fácil. La próxima semana otra historia. Otro recordatorio de que la realidad siempre supera la ficción. Hasta entonces, cuídense. Cuiden a los suyos. Y nunca olviden que el hambre más peligrosa no es la del estómago. Es la del corazón que nunca recibió el amor que necesitaba. Esa es la que crea monstruos, y esa es la que solo nosotros podemos prevenir.